Buenas tardes, profesora. Vamos a tocar el tema de la problemática del desplazamiento forzado a cargo de mi compañera Geraldine Domínguez Páez y mi persona, Cristian Moreno. En el contexto de la violencia contemporánea en Colombia, más de 6 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, abandonando sus hogares, sus tierras, sus bienes, sus costumbres, sus raíces, sus comunidades y sobre todo sus medios de vida. Para entender la magnitud de este fenómeno, basta con imaginar el éxodo de 2/3 partes de los habitantes de Bogotá, o la sumatoria de todos los habitantes de las ciudades más pobladas del país como Medellín, Cali y Barranquilla. O de manera más dramática podríamos entender esto a través de un escenario internacional, como por ejemplo comparar los 6 millones de personas desplazadas con países como Dinamarca, Finlandia, Singapur o Costa Rica. A pesar de que esta cifra ha ubicado a Colombia como el segundo país con la mayor crisis humanitaria en el mundo, durante la mayor parte del siglo XX e incluso a comienzos del siglo XXI, el desplazamiento forzado permaneció con una problemática inadvertible bajo la justificación de que se trataba de una consecuencia o un efecto colateral a las 5 décadas continuas de conflicto armado interno. El éxodo que viven millones de mujeres, de hombres, de niños y niñas, adolescentes, adultos mayores, indígenas, negros, palenqueros, raizales y gitanos, predominante de origen campesino y rural, no puede explicarse exclusivamente como consecuencia de las guerras y las lógicas de confrontación entre diferentes actores armados. Aquí resaltamos cómo el desplazamiento forzado también ha sido resultado de múltiples prácticas violentas provocadas y promovidas por empresas, alianzas entre distintos actores como narcotraficantes, empresarios y políticos que por motivaciones ideológicas, también por motivaciones puramente rentistas, para apropiarse y acumular poder y riqueza, han generado como consecuencia esta forma de violencia y ha resultado funcional a un modelo de desarrollo económico y social excluyente, concentrado en la riqueza y la discriminación, que ha sido impuesto a través de la violencia que transforma los territorios a partir de la expulsión de sus habitantes y que sobre todo se ha vuelto casi esencia de la cultura colombiana. Ok, abordaremos el tema de los impactos económicos del desplazamiento forzado, comenzando con el Banco Mundial, en el 2018, en el cual podemos destacar que hubo un desplazamiento forzado, en la cual ha tenido un impacto significativo en la economía colombiana, así reduciendo el crecimiento del PIB en un 1,2% por año. Además, el costo total de desplazamiento forzado en Colombia se estima en 71.000 millones de dólares en el año 1985 y 2017. Aparte de eso, hablaremos también del Departamento Nacional de Planeación en el año 2019, en la cual ha generado lo que es el desplazamiento forzado, generado pérdidas de ingresos y productividad para las personas desplazadas, lo que ha contribuido al aumento de la pobreza. También hablamos de lo que ha pasado en el ANCUR en el año 2020, en la cual el desplazamiento forzado afecta negativamente a la economía local, ya que reduce las fuerzas laborales disponibles y disminuye la inversión de las zonas afectadas. Así como tal, el desplazamiento forzado también genera unos costos adicionales para el Estado, como la salud, la atención en salud, economía, educación y vivienda. También aparte de las de desarrollo, en la cual toca el tema de 2021, en la cual el desplazamiento forzado ha venido con un impacto negativo en el desarrollo rural en Colombia, ya que se ha despoblado las zonas rurales y ha limitado el acceso a tierras y otros recursos. Y para darle ya la finalidad, en la PETNUD de 2022, en la cual en Colombia el desplazamiento forzado tuvo un obstáculo para la paz y el desarrollo sostenible, y así que se debieran necesariamente implementar políticas públicas integrales para así atender las causas estructurales del desplazamiento como tal y promover la reconstrucción económica y social de las zonas afectadas en el país.
Ahora bien, vamos a hablar de los impactos sociales. El desplazamiento forzado en Colombia ha tenido un impacto devastador en la sociedad del país, generando graves consecuencias que afectan a las personas, las familias y las comunidades. La separación forzada de familiares y amigos ha causado un profundo dolor y sufrimiento emocional a las personas que han sido desplazadas. Primeramente, ocasionando una pérdida de identidad y cultura, ya que esto ha contribuido a la homogenización cultural y a la pérdida de la diversidad cultural de las distintas regiones que son afectadas. Además, ha limitado el acceso a los derechos básicos. Las personas desplazadas a menudo enfrentan dificultades para acceder a derechos básicos como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo, lo cual hace que sean más vulnerables a la pobreza, a la exclusión social y a la discriminación. Aunque el Estado colombiano ha realizado esfuerzos para garantizar el acceso a derechos básicos para las personas desplazadas, estos esfuerzos no han sido suficientes para atender todas las necesidades. Además, eso también tiene un impacto negativo en la niñez y la adolescencia, ya que ellos son particularmente los más vulnerables debido a la interrupción de su educación, la separación de sus familias y el trauma psicológico que pueden afectar su desarrollo físico, emocional y social. Bueno, vamos a hablar como tal de los impactos ambientales. Tocando el primer tema de la deforestación y la degradación ambiental, ya que con este tipo de problemática hay personas que se ven obligadas en ocupar zonas no aptas para la agricultura o la ganadería, lo cual esto genera una deforestación y una degradación ambiental. También la pérdida de cobertura vegetal, que aumenta la erosión del suelo y la contaminación del agua. También tenemos el tema de la explotación de recursos naturales, en la cual, como hay personas que se ven obligadas en recurrir a sobrevivir, recurren a la explotación ilegal de los recursos, como la minería, la tala o la pesca. Y así, eso también genera un impacto negativo, dado que contaminan el agua y hay una pérdida muy general en la biodiversidad. Eh, Eso también genera lo que es inclusive el cambio climático, dado que por la deforestación y la degradación ambiental hay causas de desplazamiento forzado que contribuyen al cambio climático, en la cual generan sequías, inundaciones u otros eventos extremos que pueden exacerbar para el desplazamiento forzado. Es importante también abordar que el cambio climático tiene sus efectos para prevenir a futuro. También, y por último, la pérdida de servicios ecosistémicos, dado que como esta problemática, como pierden proporciones en los servicios ecosistémicos, es importante tener la purificación del agua, la regulación del clima y la polinización, y es necesario restaurar los ecosistemas degradados y promover la conservación de la biodiversidad. Aunque se han creado muchas leyes, COMPES, decretos y normas, buscando estrategias que retornen el reasentamiento de la población desplazada con el fin de recuperar de una base económica para las familias. Estas políticas no han sido competentes, ya que existe una ausencia de un sistema de seguimiento y de un sistema de indicadores de gestión que permitan definir responsabilidades institucionales para generar un marco para la reunión de cuentas. Además, se complica también cuando la ausencia de el Estado hace presencia en zonas vulnerables y justamente hay una ausencia de un mecanismo de alertas tempranas, lo cual pues hace difícil prevenir la ocurrencia del desplazamiento, como preparar y movilizar a la población en alto riesgo. También además se necesita promover instancias técnicas y responsables para analizar la información y desarrollar sobre todo mecanismos que permitan comunicar de manera oportuna a las entidades responsables. Para concluir este punto, el desplazamiento es uno de los principales factores asociados pues al conflicto armado y con la vulneración de derechos fundamentales
es necesario que las acciones en esta materia se articulen a los lineamientos y políticas del gobierno dirigidas a garantizar la prevalencia y cumplimiento de los principios universales de protección de los derechos humanos y sobre todo el derecho internacional humanitario. Bueno, como recomendaciones, lo que primero tenemos que abordar y tener en cuenta es que debemos fortalecer la recolección y los análisis de datos sobre el desplazamiento forzado y así mejorar como tal la evaluación de los impactos de políticas públicas. También tenemos que adoptar un enfoque integral y también multisectorial para abordar el desplazamiento forzado, involucrando a los actores relevantes. Y también como último, se debe también garantizar una participación activa de las personas desplazadas, eso también implementando evaluaciones de políticas públicas, un monitoreo constante en el cual se evalúen tanto políticas agrarias y ambientales y así identificar sus fortalezas, debilidades y también tener un área de mejora.